Imaginemos que llegas recién a la obra y te piden entender los planos de estructuras desde el día 1. No quieres morir en el intento e incluso te piden que pasen los planos de estructuras a Revit, pero no entiendes qué significan todos esos números, letras y líneas. Hola, mi nombre es Miguel Enríquez, soy constructor civil y creador de contenido de YouTube para ayudar a profesionales y no profesionales a mejorar sus habilidades de utilizar programas y softwares de ingeniería, arquitectura y construcción. Sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, aquí tenemos los planos de una casa que está compuesta por un primer piso de hormigón armado y un segundo piso que es de una estructura de metalcom o de perfilería metálica, y una techumbre también metálica. Entonces vamos a partir analizando la parte de hormigón y luego en un siguiente video vamos a analizar la estructura de metalcom. Entonces vamos a partir por lo más abajo, que son las fundaciones. Si nos acercamos acá, vamos a ver que tenemos una vista que se llama planta de fundaciones, que está a cierta escala, y vamos a ver unos números bien grandes en círculos y unas letras. Estos números y letras son los ejes del proyecto, los ejes de cada casa. Cada casa, si tenemos 120 casas, cada casa va a tener sus ejes. Entonces generalmente van numerados los ejes verticales, que nosotros lo vemos verticales, pero aquí es como si estuviéramos mirando desde arriba. Entonces los ejes verticales son de izquierda a derecha, 1, 2, 3 y así sucesivamente. En cambio, los ejes horizontales van a ir con letras A, B, C, D y así sucesivamente. Entonces aquí lo primero que nos debería llamar la atención es que no existe el eje B. No tenemos el eje B en esta vista. Sin embargo, si vamos a la vista siguiente, que corresponde a la planta de estructuras del piso 1, vamos a ver que sí tenemos un eje B. Y si vamos a la planta de estructuras del piso 2, vamos a ver que tenemos un eje B1 y un eje F1. Y no tenemos ninguno de los otros. Y también tenemos un eje 2A y 2B. Y no tenemos ninguno de los otros. Esto es porque los ejes nos van a permitir ubicar exactamente cada uno de nuestros muros y nuestras fundaciones en el terreno. Entonces vamos a tener distintos detalles por cada uno de los ejes. Vamos a ir viendo que en las elevaciones son vistas, ahora sí, verticales, como si nosotros estuviéramos parados y mirando justo un corte, por eso también se les puede llamar corte, a nuestro edificio o a nuestra casa. Entonces nosotros podemos cortar el edificio en cada uno de los ejes y ahí vamos a tener estas elevaciones, que son cortes en cada uno de los ejes. Entonces vamos a partir viendo las fundaciones. Las fundaciones de una casa pueden ser de dos tipos. Si buscamos en Google, vamos a ver que tenemos fundaciones aisladas, que son básicamente como pequeños pilares que van a estar aislados, van a estar separados, cada uno en esquinas distintas de nuestra casa. Por otra parte, también tenemos las fundaciones corridas o las zapatas corridas, que son básicamente una fundación completa por todo el contorno o por toda la línea que tenga muros de hormigón. Esto es para que pueda resistir la estructura. Entonces, en este caso, claramente podemos ver que tenemos una fundación completamente corrida que abarca todos los muros de mi estructura. Tenemos cotas para poder identificar claramente la distancia entre un eje y otro. Tenemos cotas también para identificar el ancho, el espesor, la altura de cada una de las fundaciones. Algo que nos debería llamar la atención aquí son estas letras y números. Dice VF12/177, BF12/177, BF285. ¿Qué significa? Bueno, en las fundaciones significa viga de fundación. Y el 12, vamos a ir a un detalle,
para ver qué es lo que significa el 12, el 85, el 177, el 140. Entonces vamos a un corte tipo de fundación, donde tenemos que el ancho de la fundación va a ser según planta, que la primera parte de la fundación, la parte inferior, va a ser de 50 centímetros y la parte superior de 35. En total suman 85. Y coincidentemente es el segundo número de esta descripción de acá. ¿Y dónde está el 12? Bueno, el 12 lo podemos sacar si es que hacemos una medición con DI. Vamos a hacer una distancia de aquí a acá. Y ahí tenemos 12. Entonces 12 es el ancho del muro, el ancho del zócalo, esta parte de arriba de la fundación. ¿Por qué van juntos el zócalo y la viga de fundación? Porque queremos evitar que entre humedad o que entre agua del exterior. No hay mucho más que aprender de esto. Básicamente eso es lo que nosotros leemos de un plano de planta de fundaciones. Pero si vamos a las elevaciones, por ejemplo, vamos a comenzar con el eje 1. Vamos a acercarnos al eje 1 y vamos a ver aquí que podemos ver que el eje 1 es hacia acá e intersecta el eje E, F y G. Si volvemos a la planta, vamos a ver que el eje 1 no tiene nada en el eje A, no tiene nada en el C ni en el D, pero empieza a tener un muro o una fundación incluso en el eje E, F y G, que es exactamente lo que estamos viendo acá. E, F y G. ¿Qué vemos acá también? A diferencia de lo otro, vemos las medidas, pero no de forma horizontal, sino que vemos las medidas en altura. Vemos cotas de altura, dimensiones de altura, y esto parte en la cota menos 0.85 del proyecto, llega hasta la más 2.44. Eso es súper importante para poder ubicar espacialmente nuestro proyecto. Nos acercamos un poco más, vamos a ver que aquí también tenemos nomenclatura. Primero dice 2 phi 10, L es igual a 620 y entre paréntesis 30 más 560 más 30. ¿Qué significa todo esto? Cuando en estructuras vemos 2 phi, significa la cantidad de barras de enferradura. Entonces en este caso tenemos 2 barras de 10. 2 barras de 10. ¿De 10 qué? Bueno, la dimensión de la barra es de 10. Puede ser de 8 milímetros, de 10, de 12, de 18, de 25. Entonces en este caso tenemos que en el eje 1, en la fundación, tenemos 2 barras de 10 con un largo total de 620. Este largo se divide en 30 centímetros que van hacia arriba, 560 que van por todo el largo de la fundación y con 30 más que es la vuelta. Por otra parte arriba también tenemos 2 de 10 con un largo total de 580, pero que se dividen en 30, 520 y 30 hacia abajo. También en el muro vamos a ver que tenemos un muro de hormigón armado, eso significa MHA, un muro de hormigón armado con un espesor de 12 centímetros y una doble malla de enferradura de barras de 8 milímetros y que están ubicadas una al lado de otra a una distancia de 18 centímetros. Entonces por acá tenemos lo mismo, un muro de hormigón armado con un espesor de 12 centímetros con una doble malla con barras de 8 milímetros de diámetro a una distancia de 18 centímetros. Y con eso ya podemos ver lo que contiene el eje 1. Ahora, este eje 1 nos manda a ver la elevación del eje E, del F y del G. Entonces vamos a buscar el eje E, buscamos el eje E, al encontrarlo vamos a ver que este tiene muchos más números, pero en general es lo mismo. En la fundación tenemos 2 barras y de 10, o sea, de un espesor de 10, con un largo de 230 que se divide en 30, 170 y 30 hacia arriba. Y luego tenemos un muro de hormigón armado de espesor de 12, una doble malla con phi de 8, barras de 8 a 18 centímetros separadas una de otro. También vamos a tener 2 phi de 10 con un largo de 380 que se dividen en 30, 320 más 30 y así. En ocasiones va a decir E, es un refuerzo, phi de 8 a 20 con un largo de 3 más 3 y de 8.
Vamos a ir al jefe y vemos lo mismo. Entonces básicamente así es como vamos a ir leyendo cada uno de los planos de los cortes o elevaciones y vamos a ir formándonos una idea de cómo van a ir las fundaciones, los muros, pilares o vigas de la misma forma en que hemos leído este plano. Don't need someone to save me, no.